Entrevistas en 24 horas. GT32, doy la bienvenida a Francisco Rocha, exdirector ejecutivo de la AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Periódicos. Francisco, gracias por acompañarnos. Terminaste 6 años de periodo al frente de la asociación. Sí, muchas gracias, Milton. Han sido 6 años de trabajar no solo para los medios de impresos y de comunicación, sino para trabajar en virtud de la libertad, de la democracia, de conciliar, incluso en momentos muy difíciles como la pandemia, como el tema tecnológico, las propias luchas sobre la libertad de expresión. Los paros de octubre del 19 los paros de octubre, 2022. O sea, nos volvimos un objetivo de varios sectores, no para que le llevemos la noticia, sino para que en el ataque a los medios, ser ellos noticia. Y eso nos pasó con la CONAIE, lo mismo que con algunos sindicatos, los grupos políticos que gobernaron antes, insistiendo en una gran confrontación, quizá porque no tenían estructuras políticas con quien confrontar. Ahora, va a terminar transformando la AEDEP en la AMI, la Asociación de Medios de Información, que es una cadena internacional, digámoslo así, existe en otros países. ¿En qué consiste la AMI? A ver, la AMI es una propuesta que se ha venido discutiendo en algunos países y que en la Sociedad Interamericana de Prensa se discutió y aquí se la ha propuesto. Están listos unos estatutos para eso, para que la AEDEP se transforme en eso, que deje de ser de editores de periódicos y pase a ser de medios de información. Ya invitarán ellos a canales de televisión, a radios, incluso muchas empresas tienen también radio, televisión y que pueden irse juntando para fortalecer. Lo importante es que podamos valorar y funcionar como una organización que represente en realidad a los medios de comunicación y de información para que ésta pueda a su vez hacer una vocería de mayor presencia. Se ha encargado a Nicolás Lapenti como presidente y a Javier Merchán, que es en representación del Mercurio, que es el vicepresidente, para que echen a andar esta propuesta. Además de que el Mercurio cumple 100 años, por ejemplo, los grandes medios que ya pasan de 100 años son los que tienen este momento el impulso para llevar adelante. Bueno, ya conoceremos más al detalle de la AMI, A-M-I, no AMI. Ahí estamos, ahí dice AEDEP, AMI. No se van a los municipios, es AMI. No, AMI. La verdad es que podría ser AMI Ecuador. AMI Ecuador. Sí, pero es la AMI como se está conociendo esta estructura nueva. Bueno, sí. Cambiamos de tema. Vámonos al momento político que vive el país. ¿Cómo miras el escenario político de cara a las elecciones? Vamos, 12 binomios, seguramente hoy se inscribe el resto y tendremos 15, 16 candidatos presidenciales. Yo creo que van a ser 16. Y en esos 16 encontramos, yo diría, 3 grupos, ¿no? Uno que está en una competencia que tiene estructura, que puede funcionar y responder. Y otro grupo que vemos que hay una especie de compromiso de ser candidatos porque vienen de una militancia. Y en ese grupo están 2, digamos, es decir, el Partido Social Cristiano y el antiguo Movimiento Popular Democrático, Unidad Popular. Y después vienen otros que se han inscrito o se van a inscribir. Pero en este primer grupo tienes al actual presidente, tienes un grupo que mantiene entre el 18 y el 20% en elecciones, que es el grupo de la Revolución Ciudadana. Está Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita en su momento, y el señor Topic, que ya estuvo en el tercer puesto, diríamos, ¿no? Entonces ahí hay unos 4 que teniendo estructura que vemos de los que se van inscribiendo, quizá menos el señor Topic, de los que se van inscribiendo en provincias. Porque esto es interesante. Si bien un primer golpe se dio diciendo no vamos a tener candidatos a la Asamblea, por ejemplo, fue el expresidente Correa, y nos plantó ese como una cosa interesante. Pero ahora tienen una dificultad y hasta el día de ayer veíamos esas dificultades en casi todas las provincias.
no lograban concretar las listas de candidatos y ahora suben de 137 a 156 más o menos. Y no Me logran parece- completar por falta de intención de participación de la ciudadanía y también por falta de poder hacer, digamos, la paridad de género, que hoy se sigue, digamos, poniendo más porcentajes. Y no solo que más porcentajes, se vuelve más difícil. Hay militancia que exige, que dice esta paridad hay que cumplirla, pero el momento de conseguir, Milton, es muy difícil. Pero eso también demuestra una carencia de organización política en el país. La organización política como tal, no solo porque se ha desprestigiado, no solo porque no existe. O sea, hay unas maquinarias electorales, hay carteles que presentan, y cuando me refiero a carteles, los títulos de determinados grupos que no existen políticamente hablando. Ahora que mencionas las maquinarias electorales o las empresas electorales, esta propuesta de reforma constitucional del presidente de la República para quitar el financiamiento estatal a las campañas, ¿puede acabar con las maquinarias electorales o las propende más bien? Yo creo que las propende porque los recursos van a venir de otra parte. Y este rato estamos luchando para que no entren a las campañas electorales recursos de la delincuencia organizada. O sea, y eso, la narcopolítica está ahí. Tienen candidatos propios, y eso no podemos desconocer. ¿Qué es lo que La pasa con el narcopolítica está con financiamiento? financiamiento del Estado, ¿Sí? y estará sin financiamiento del Estado, Exacto, lamentablemente. van a estar. Cuando uno dice, vean, el financiamiento de la actividad política debe estar reforzada, y esa fue una idea desde la creación de la ley de partidos, antes del Código de la Democracia. ¿Para qué era eso? Para que todos tengan la misma oportunidad. Pero ¿qué se dañó en el camino? Primero, el código abrió tanto espacio que terminamos con 286 organizaciones que son una ficción y un fraude. Los partidos que pueden estar organizados, que deberían recuperarse y que pueden tener un financiamiento del Estado para poder controlar ese financiamiento. No es que se les entrega al partido o al candidato, hay que pagar desde afuera. Luego viene un problema de cobrar, y los medios de comunicación y ahora las otras partes de las campañas dicen, oigan, pero nos toca cobrar al año y medio, cuando se le ocurre al tribunal. Claro. El financiamiento, Milton, en democracias reales, lo que consigue es que si no cumples un porcentaje, tienes que devolver la plata, y eso deberíamos tener. Pero el financiamiento en sí no es el problema. El problema es que se haga negocio con ese financiamiento en virtud de la ficción de la existencia de movimientos y partidos políticos. Bueno, vamos a la presidencial. La cosa está entre tres. En este momento, entre tres, según las encuestas. El presidente Noboa bajando, pero no tanto como podría pensarse por la situación del país. El correísmo partiendo de segundo y Topi ubicándose tercero, lejos del cuarto. Y yo diría ahí estos cuatro primeros candidatos, encuentro la posibilidad incluso de que el correísmo no sea necesariamente con quien se va a competir la segunda vuelta electoral. O el presidente tampoco necesariamente. Sí. Ninguno de los dos que ahora están primeros, porque lo que hay que ver es que estas últimas encuestas que nos han planteado, sin que todavía esté concretada ya la papeleta, tiene todavía un 40% de gente que no decide nada, que no conoce todavía quiénes son los candidatos, y eso va a ir cambiando. Creo que por primera vez esta fuerza política que ha venido manteniendo entre el 20%, corre el riesgo de no estar en la segunda vuelta, pero como la reflexión tuya, estos problemas que tiene el Ecuador, que no los ha generado el presidente, ciertamente, pero que se tenía una perspectiva mayor de lo que se podía hacer. Eso sí, puede causarle al presidente también, no necesariamente que sea el primero. Pero aquí está un tema, es la ciudadanía que se comprometa con este proceso. No podemos seguir viendo a un lado y que esto se resuelva por otras cosas. Si uno ve casi con vergüenza quiénes se van a reelegir en la Asamblea, y son los equipos que podrían tener estos candidatos presidenciales, incluido el presidente. ¿Qué nos hace falta, Milton?
tenemos que exigirle a los candidatos presidenciales que nos den unos nombres con quienes van a gobernar, cuál va a ser su equipo. Lo dijo Que no Cucalón. sea- ¿Qué tal lo que propuso Cucalón? Pero uno. Pero bueno, Uno puede estar en, claro. buen ejemplo, Uno puede estar de, buen ejemplo, mal equipo. no, yo creo que es un muy buen ejemplo. Uno puede estar en desacuerdo con Con los nombres. Ajá, pero uno dice, bueno, pero esto es el equipo. ajá. No puede ser que lleguen a la presidencia y no puedan nombrar hasta 2 semanas después de que se posesionen un gabinete. Francisco, ¿puede pasar lo que pasó el año pasado? Es decir, aparecer un Novoa, alguien que no estaba programado en las encuestas, que empezó con el 1.40% y terminó siendo presidente. ¿Puede pasar eso esta vez? Puede pasar. Ahora, no hay que olvidar que lo que nos pasó en estas últimas es el asesinato de un candidato a la presidencia que iba creciendo. Y yo creo que él pudo haber sido el presidente electo. En virtud de eso, el que comenzó a crecer más rápidamente y después del asesinato creció, el debate fue importante, el señor presidente Noboa. Puede pasar ahora que alguien que estructure un buen discurso, que le pueda decir que no sea solamente el vendedor de humo, porque yo creo que es el momento de exigirles puntualizaciones sobre temas exactos para el Ecuador. La violencia, la energía. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos está pasando? ¿Podemos ir parchando la sociedad para responder a los problemas que tenemos? Hay que ver la seguridad social. Tenemos que ver cómo van a fortalecer la dolarización, que sigue siendo, digamos, la mayor fortaleza de este país, ¿no? Hay opciones, hay propuestas. Ya hay un equipo, tú decías, el señor Cucalón, a algunos les cayeron, incluso hubo uno que dijo, a mí no me han consultado. Claro, claro. Pero bueno, esto no es que ya había un gabinete, y se hizo una lista, por lo que se ve, por sectores, pero eso ya es bueno. ¿Sabes que hay que nombrar casi 3.000 personas? Son 2.800 en el país que representan al sector del Ejecutivo, ministros, subsecretarios, viceministros, directores nacionales, coordinadores regionales. O sea, el equipo que... Por eso es que la estructura política vuelve a ser indispensable, Milton. Así Y es. no podemos decir la política... No, es de sinvergüenzas. No permitamos que los sinvergüenzas se tomen la política. Bueno, lo que sí esperamos es que el país esté muy nublado en los próximos meses, no por el clima, sino por la cantidad de humo que nos van a vender los candidatos. Gracias, Francisco. Ese humo es el que hay que despejar entre todos los ciudadanos. Gracias, Milton, por la entrevista. Francisco Rocha, ex director ejecutivo de la AEDEP, periodista y analista político. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir analizando lo que está ocurriendo en el país.